Ha sido muy polémico el nombramiento del nuevo ministro de la Igualdad, que es Alfredo Acosta Zapata, por varias razones, y ayer estuve hablando con fuentes que son muy cercanas al presidente de la República para entender por qué lo nombraron. Lo que me dicen, Patricia, es que el señor Acosta Zapata es amigo personal del presidente, y esa es la primera razón. Sacaron a Florian, que también era muy cercano al presidente, pero recuerde que ahí hubo un problema con un viceministro que estaba hablando mal de la hija del presidente, y nos dicen fuentes en Palacio es que el nuevo ministro es amigo personal del presidente. Lo segundo es que ha habido una respuesta muy desfavorable y muy incómoda de otros movimientos indígenas diferentes a los de la UNIC y los de la CRIC, que el señor Acosta más o menos representa porque es del Cauca. Dicen los indígenas arhuacos, los wayú, otros que no se sienten representados porque hay unas divisiones muy importantes. Y lo tercero, Juan, es este video en el que aparece el señor Acosta Zapata en una de estas azonadas contra los militares en un hecho en Toribío, insultando a un soldado. Escuchemos. No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece, no le da vergüenza, debería sentir vergüenza de ser soldado. Usted debería sentir vergüenza de ser soldado, es lo que dice el nuevo ministro de la Igualdad. Eso terminó, Juan, en un momento muy incómodo porque pues los soldados fueron sometidos por varias horas. Pero un momento, Santiago, la voz que se oye para quienes nos están oyendo y la figura que se ve para quienes nos están viendo en el YouTube es el nuevo ministro agrediendo verbalmente a un soldado. Sí, es el ministro, confirmado, lo corroboramos independientemente. Él es Alfredo Acosta Zapata, aparece en este y en otros hechos en los que se han presentado problemas de orden público entre militares que estaban ejerciendo sus labores, especialmente en el Cauca. ¿Le puedo pedir que ponga otra vez la voz del ministro cuando se dirigía a un soldado? ¿Y a estos soldados los secuestraron? Los mantuvieron de esa manera como usted los ve en el video, reducidos, acostados, sentados en el piso por varios minutos. Pues eso se llama secuestro, cortico, sí. Pero secuestro, sí. Que es por la fuerza privarle la movilidad a unas personas. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Los tienen encerrados, digamos, cercados, rodeados. Sí. ¿Y qué dice? Póngame el audio, aquí por está. favor. Hay momentos de tensión. No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece, no le da vergüenza, debería sentir vergüenza de ser soldado. Y también escenas de violencia. Sentir vergüenza de ser soldado. Esas son las palabras del nuevo ministro. Y hay otro dato adicional, Juan. El Ministerio de la Igualdad es una fiducia. Opera fuera de la ley de garantías. Es decir, que el señor Acosta Zapata, que no tiene pues una profesión universitaria, que no tiene experiencia, que es lo más grave, en ningún cargo previo de administración pública, va a tener en los últimos meses del gobierno, en plena campaña electoral, a disposición cerca de $1 billón, porque el ministerio se maneja con el derecho privado. Pero sabe que ese es un tema para revisar. Pregúntenle al Contralor si las fiducias que dependen de los ministerios y cuyas instrucciones de ejecución se dan desde los ministerios, si están fuera de la ley de garantías, porque eso sí sería, y no lo digo por este ministro, lo digo, y no lo digo tampoco por este gobierno, lo digo por todos. ¿Cómo así que la plata de un ministerio no entra en la ley de garantías porque la pasaron a una fiducia? Los reparos, Santiago, vienen, decía usted, de otras organizaciones indígenas. Sí, que han apoyado al gobierno Petro. Sí, por supuesto. El movimiento indígena ha sido muy importante para la defensa del gobierno. También ha habido algunas críticas porque no han logrado mantener la seguridad y el control en territorios, pero los indígenas no son homogéneos. Pues todos conocemos la cantidad de grupos étnicos que existen en Colombia en todas las regiones del país, y lo que nos dijeron es que a muchos de esos pueblos que han sido cercanos al gobierno, que han tenido y han intentado tener representación, pues el señor Acosta Zapata no los representa únicamente a los indígenas del Cauca, especialmente de la UNIC, pero no a los otros, y estos grupos de indígenas están molestos con el presidente y así se lo han hecho saber al primer mandatario. Veo aquí la polémica incluso en nuestras redes.
¿Qué tiene de malo decirle a un soldado que si no le da vergüenza ser soldado? Pregunta una persona en el chat. No, pues es que el problema no solamente fue ese comentario. El problema es que ellos estaban ejerciendo su labor con autonomía en todo el territorio nacional, y en esta asonada, dirigidos por el señor Acosta Zapata, pues los desarmaron, los redujeron y los humillaron a los soldados. 10:42. Santiago, ¿por qué dirigidos por él? Él era el líder de esta... Sí, por supuesto, él es un líder representativo de los indígenas del Cauca, ha trabajado en la UNIC y en la CRIC antes, y es una persona reconocida que tiene un liderazgo muy importante, y en ese hecho en Toribío, pues él era el que estaba liderando a estos indígenas contra los soldados. 10:43. Puede que no ocurra nunca, puede que no suceda, puede que les entre por un oído y les salga por el otro. Técnicamente esta es una discusión que no vale la pena dejarse si era o no un delito contra los soldados, pero claramente hay una ofensa contra la fuerza pública. ¿Van a pedirle excusas a la fuerza pública por lo que le hicieron? ¿O van a decir que deploran que hubiera ocurrido este incidente? ¿O por el contrario, algunos van a leer esta designación como algo que aliente a otros para que sigan agrediendo a nuestros soldados? Y es un tema muy sensible. El problema de seguridad en Colombia es inaguantable, está absolutamente deteriorado, y muchos consideran que se ha pisoteado la dignidad de la fuerza pública. Cuando hay un antecedente, y lo digo con el mayor respeto, hay varios caminos. Pueden salir a decir qué pena, fue un momento deplorable, a la fuerza pública hay que respetarla, o pueden guardar silencio, con lo cual el gobierno estaría mandando una señal muy contraria a la que nos ha dicho aquí el ministro de Defensa, muy contraria a la que esperamos los colombianos para que se recupere la fuerza pública. Y es que a nuestros soldados y a nuestros policías hay que respetarlos con toda consideración. Si este video es el mérito para llegar al ministerio, sería muy grave. Si este video es un tropiezo que el señor ministro tuvo y algo que considera que no ha debido ocurrir y que hoy lo deplora, es otra historia. Veremos qué dice, porque hay que preguntarle. Colombia merece que respeten a sus policías y a sus soldados, todos los colombianos, y con mayor razón quienes ocupan cargos importantes en el Estado. 10:45.